Muy buenas tardes a todos, señoras y señores, niñas y niñas, hombres y mujeres. ¿Por qué hago esta distinción? ¿Por qué arranco este programa de esta manera? Porque obviamente nosotros respondemos a la estructura heteropatriarcal, señoras y señores. Nosotros queremos hacer una división, no, mentira, sino que para ponerle un poco de picante a esta transmisión que estamos realizando hoy. ¿Por qué? Porque tal y como lo dice el graph aquí abajo, hoy vamos a estar hablando sobre ideología de género. Obviamente no estoy solo acá, esta transmisión no se sostendría sola bajo ningún punto de vista. Hoy voy a estar entrevistando a un crack, sinceramente. Conectate, yo sé que este no es un horario en que ustedes estén acostumbrados a este tipo de transmisiones, entrevistas y demás. Obviamente cuando yo tengo a un invitado, por cuestiones obviamente de las obligaciones de aquella persona que va a ser entrevistada por nosotros, tienen y demás, nosotros nos tenemos que acomodar a los horarios. Pero recordá, quizás vos estás en tu laburo, estás en el colegio y demás, decís, no, ¿cómo puede ser? Me voy a perder la transmisión, pero no, quédate tranquilo, porque como sabés, esto queda grabado tanto en nuestro muro de YouTube, de Facebook, como va a estar subido prontamente en nuestro canal de YouTube. Hoy, más tardar mañana muy probablemente ya esté subido en YouTube. Ya tenemos casi 100 personas conectadas en vivo. Gracias a todos los que están conectados. Obviamente yo no voy a estar hablando de este tema. Yo no tengo las herramientas, el conocimiento, la capacidad como para poder llevar adelante este tema, pero del otro lado tengo un crack, tengo un genio. Sinceramente, viste esas personas. A ver, yo parece que solamente le tiro flores a mis invitados, pero, a ver, cuando yo invito a alguien es porque posta lo admiro, posta, pero posta, ¿eh? Y encima es argentino, y si me dice que es hincha de River, ya está, voy y lo abrazo hasta en San Juan. A ver, tengo del otro lado a un doctor en filosofía, tengo una persona que la tiene muy clara, lo tengo al doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Pablo, bienvenido a Rincón Apologético. Gracias, Santiago. Para mí también es un honor enorme estar hablando con vos desde la otra punta del mundo, por así decir. Pará, ¿dónde estás vos ahora? Eso no te lo pregunté, Nof. Estoy en este momento en Canadá. No, listo, ya está. O sea, nos volvimos internacionales en nuestras transmisiones, ¿no? Olvídate. A ver, hincha de River, decime que sí, está todo bien entonces ya. Mi mamá es de River, te lo voy a dejar ahí. Bueno. Después lo invitamos a Pablo a un debate en vivo. ¿Qué les parece? No, mentira. Pablo, gracias de todo corazón por hacerte este espacio. Sinceramente, sé de que va a ser para mucho provecho, ¿no es cierto? De mucho provecho esta conversación, tanto para mí como para la gente que está conectada. Ya tenemos casi 150 personas conectadas. Un abrazo enorme para la gente que nos está mirando. A ver, quizás mucha atención en esta oportunidad no voy a poder hacer a los comentarios, preguntas y demás, como los tengo acostumbrados, pero obviamente trato de explotar al máximo el tiempo que tenemos a nuestro invitado. Así que ustedes sepan entender y ustedes saben de que siempre nos pueden dejar mensajes y demás. Si quieren saber más del trabajo de Pablo, en la parte de arriba de este video, en la descripción de este video, van a encontrar la página de Pablo. Ahí obviamente van a poder encontrar todo su trabajo. Pablo, bueno, a ver, habiéndote ya agradecido y sinceramente mostrándote mi gratitud por este tiempo que nos das, me gustaría meternos de lleno en este tema que particularmente a mí, y sé que muchas de las personas que están del otro lado y muchas personas en Latinoamérica tanto nos preocupa, la ideología de género. Hay veces de que todavía no sé, creo yo, y por lo menos en los ambientes cristianos o en los círculos cristianos en donde nosotros estamos, muchas veces todavía como que no se llega a ver la peligrosidad que puede tener esta idea si sigue popularizándose, por así decirlo, ¿no es cierto? Pablo, a ver, te hago una pregunta sencilla como para arrancar. ¿Qué es la ideología de género? Desde el punto de vista filosófico podemos afirmar que la ideología de género vendría a ser como el culmen de un desarrollo histórico del pensamiento acerca de lo que es la realidad y el ser humano, que en cierta manera destruye con todo lo que hemos entendido a lo largo de la humanidad y en nuestra civilización occidental acerca de lo que es cada uno de nosotros. Para hacerlo simple y sencillo, cada uno de nosotros somos personas humanas, somos seres humanos, ya seamos hombres, seamos mujeres, pero tenemos una identidad personal que, si lo querés explicar desde el punto de vista teológico, es una identidad personal en cierta manera, como lo afirma el cristianismo, creada por Dios. Cada uno de nosotros es una imagen y una semejanza de Dios, pero que obviamente a lo largo y ancho de la creación hay
por así decir, como una jerarquía en cuanto a la constitución de cada una de las especies de los seres del mundo. Nosotros somos seres humanos, no somos gatos, no somos perros, no somos una piedra. Tenemos algo que nos distingue del resto, que es nuestra propia espiritualidad, nuestra propia racionalidad, la capacidad de elegir, la libertad y demás, algo que no lo tiene ninguna otra especie del mundo. Pero la ideología de género a lo que apunta es a destruir y negar esa naturaleza humana que nos constituye a cada uno de nosotros, que hace que cada uno de nosotros, que Santiago sea Santiago, que puedas tener tu programa, desarrollar, hablar, elegir tu vida y demás. La ideología de género nos dice la identidad verdadera de cada uno de nosotros no es la identidad humana. Eso es una identidad que ha sido construida, por así decir, socialmente y nos ha imposibilitado desarrollarnos en este proceso evolutivo de la historia. Y entonces la ideología de género lo que hace es destruye la noción de persona humana y a cambio de eso nos dice cada uno de nosotros debe descubrir el propio género. Entiendo. Por eso es que, por ejemplo, Santiago, está la lista famosa que creó una oficina dependiente de las Naciones Unidas que hablaba de los 112 géneros. Mucha gente me pregunta, ¿y de dónde sacaron esa locura de los 112 géneros? Porque hay que tener realmente imaginación si uno ve la lista de esta clasificación. En realidad lo que ellos hicieron fue agarrar 112 casos distintos de muchas relacionados a trastornos mentales o incluso a problemas de desarrollo sexual y demás, y dijeron, bueno, se van manifestando de esta manera los géneros, pero si tenemos 5.000 millones de habitantes en el planeta, por ejemplo, eso significa que tendríamos que tener 5.000 millones de géneros distintos porque cada uno tiene una identidad distinta. Entonces aquí está el problema central, me parece a mí, de la ideología de género, que es un problema de fondo filosófico. Niega la realidad de la persona humana, la realidad de la naturaleza humana, niega también la realidad de la libertad, porque si bien usa o preconiza la libertad como el principio máximo para cada uno hacer y constituirse en lo que quiera, termina imponiéndose de una manera totalitaria, como ya lo estamos viendo, de hecho, en Canadá y en muchos países del mundo, ¿no? Donde se está imponiendo esta ideología de género. Entiendo perfectamente. Mirá, recién hacías mención a algunas cosas y te pido perdón si en algún momento parezco que estoy mirando abajo, escribiendo y demás, pero como también monitoreo acá la transmisión, bueno, voy tomando notas, ¿no es cierto? Gracias a las más de 200 personas que tenemos en línea, un abrazo enorme, compartan este video y luego va a quedar esto grabado. Pablo, recién hacías mención a nosotros como cristianos, ¿no es cierto? Lo que nosotros concebimos, o la idea del hombre, ¿no? Cómo se concibe en la teología, ¿no? Y vos ibas hablando y me surgió una duda y me gustaría preguntártela, ¿no? A ver, nosotros, sabiendo que los seres humanos, nosotros los cristianos, sabiendo que los seres humanos no se limitan a ser una realidad biológica solamente, ¿no es cierto? Sino que somos más que eso. Somos como, y perdón si no utilizo las palabras correctas, porque en esto el tecnicismo yo soy bastante malo, pero parecemos ser un compuesto, ¿no? Entre una realidad biológica y una realidad espiritual. Ahora, si la razón o la voluntad no necesariamente está determinada por las circunstancias biológicas ni por lo que ocurre en nuestro cerebro, ¿no podría ser esto de la identidad de género o cosas por el estilo donde quizás yo no me percibo como mi realidad biológica lo establece? ¿No podría ser una opción? Porque decimos, bueno, en definitiva, el cerebro, la parte material de nuestro ser, no determina quiénes nosotros somos. Muy bien, eso en la historia, por ejemplo, de la filosofía es un problema que ya se planteaba incluso antes de que Cristo mismo aparezca por este mundo. El hecho de que tal vez nosotros seamos una realidad o un alma, como se lo ponía en la antigüedad, en la Grecia antigua, atrapada en un cuerpo, como encadenada, como un prisionero, y que bueno, eso ha sido siempre un cuestionamiento dentro de la tradición filosófica. Obviamente que es un cuestionamiento erróneo, porque no podemos plantear el hecho de una dualidad dentro de cada uno de nosotros. La misma conciencia es el testigo más grande de que somos una unidad sustancial, que somos una unidad que se extiende, nuestra conciencia, nuestra libertad, nuestra voluntad, se extiende a lo largo y ancho de todo lo que somos, de nuestro cuerpo. Entiendo. Y por eso, desde el punto de vista psicológico,
todo el desarrollo humano, todo el desarrollo, tanto el crecimiento en la infancia, después en la adolescencia, en la adultez, es como un recorrido en el cual cada uno de nosotros tiene que integrar toda esa complejidad a la cual hacías mención. Somos seres muy complejos. Tenemos la cuestión biológica, tenemos una cuestión puramente física, si es que se puede decir así. Tenemos el hecho de que esta realidad biológica parece ser animada o que recibe, por así decir, energía o vida de fuerzas superiores, que eso en la filosofía griega se lo denominó el alma, ¿cierto? Aristóteles habla mucho de la realidad del alma, que la realidad del alma no es una realidad, por así decir, inventada por el cristianismo, sino que el cristianismo acepta la idea del alma, ya que hay ciertos fenómenos, hay ciertas acciones dentro de cada uno de nosotros que no tienen ninguna explicación neurobiológica. Ciertamente que sí usan de toda una estructura neurobiológica que cada uno de nosotros tiene bien determinada, pero sin embargo somos seres tan complejos que a lo largo de la vida lo que cada uno de nosotros debe lograr es integrar esa complejidad para que haya un cierto orden. Entonces, podemos definir al ser humano como un ser en el cual hay una lucha interna entre el caos y el orden, y sí, tal cual, porque el niño se da cuenta de que dentro de él, dentro de su propia psicología, dentro de su propio ser, hay como una pugna, como una lucha interna, que si esa lucha no logra ser dominada, por así decir, como son las pasiones, la bronca, la tristeza, la ira, si uno no logra dominar esos afectos, si uno no logra integrarlos dentro de la propia vida, y dentro de eso también tenemos la cuestión de la sexualidad. La sexualidad es una realidad biológica que empuja y empuja fuerte, pero eso debe integrarse dentro de lo que es el ser humano, dentro de lo que es su objetivo, dentro de lo que es su propia naturaleza como ser racional. Y eso, ¿cómo lo podemos explicar, por ejemplo? No es lo mismo un animal, un mamífero, cualquier ser dentro de las especies de los animales, que ante los primeros movimientos biológicos, lo que se llama el calentamiento, el ciclo, el animal va y busca parearse sin pensarlo. El perro tiene hambre, va a buscar comida, tiene sed, va a buscar agua. En el ser humano tenemos una capacidad que no la tiene nadie más, que es el hecho de elegir libremente si uno realmente quiere seguir esos impulsos o no. Claro. Y esto obviamente que se debe decidir teniendo en cuenta un objetivo. Si Santiago, por ejemplo, en su programa no tuviese un objetivo, un fin de que vamos a hablar, cuál va a ser el propósito de Rincón Apologético, Santiago nunca hubiera triunfado, no lo vería nadie. O sea, cada uno de nosotros necesitamos tener un objetivo en la vida, porque el objetivo realmente, ¿cierto?, lo que nos va marcando el camino. Y no podemos dejar de lado el hecho de la racionalidad humana, de la propia espiritualidad y demás. Pero tampoco podemos dejar de lado el hecho biológico. Claro. Y ese es el problema que planteabas muy bien recién. Pareciera ser, o estamos tentados a creer que somos una dualidad que no tiene ninguna conexión. Pero sin embargo, cuando por medio de la ciencia comenzamos a investigar, nos damos cuenta que no solamente tenemos, por ejemplo, una serie de reglas morales que el cristianismo ha establecido o que tomamos prestado del judaísmo, como sea, sino que todas esas reglas morales tienen también un fundamento neurobiológico. Eso es lo increíble. Totalmente. ¿Sí? Y eso es lo increíble del cristianismo. A mí una cosa que me apasiona del cristianismo, de la apologética y demás, es que a mí me gusta estudiar el cristianismo, obviamente la parte teológica, la parte bíblica, pero me gusta estudiar mucho la parte científica, la neurobiología, la psicología, la psiquiatría. Porque yo me metí de fondo en esas ciencias, también el hecho de la filosofía que está de fondo, y ese es mi doctorado, pero de fondo la neurobiología, el comportamiento de otras especies nos demuestra que el hecho, por ejemplo, de los 10 mandamientos tiene un profundo fundamento biológico también, es decir, respeta nuestra naturaleza biológica. Y ahí se ve cómo esa complejidad y esa, por así decir, dicotomía realmente están totalmente integradas. Pero para ver esa integridad también uno tiene que tener una buena disposición y tiene que llevar una buena vida. Entiendo, totalmente. Claro. Mira, te hago una pregunta, ¿no? Y estas no son preguntas que, a ver, tengo algunas cosas anotadas, pero que esta charla es tan enriquecedora que van surgiendo, ¿no? Y digo,
A ver, muchas de las personas, obviamente no digo todos, ¿no es cierto? Pero muchas de las personas que promueven este tipo de ideas, por lo general responden también o encuentro cierto vínculo y vuelvo a repetir, no todos, ¿no es cierto? Pero encuentro cierto vínculo al ateísmo. ¿Por qué? Porque como que están vinculados a la izquierda, ideas comunistas, marxistas, donde Dios medio como que ya no está en escena o cosas por el estilo, ¿no? A Dios lo descartamos, ¿no? Ahora, esta teoría, esta hipótesis, ¿no? de la identidad de género, ¿podría darse en un mundo sin Dios donde el alma no exista y donde nosotros solamente respondemos a las reacciones químicas que ocurren en nuestro cerebro que supuestamente fueron generadas por causa del proceso evolutivo y cuáles son los objetivos de este? O sea, me resulta medio extraño que el proceso evolutivo hacia donde la evolución nos conduce sea algo en la práctica contrario a lo que quiere llegar, ¿no es cierto? O sea, si no hay la reproducción humana, si nuestras intenciones van en contra de la reproducción humana, parecen ir en contra al proceso evolutivo. No sé si se entiende la idea a donde quiero llegar. Sí, muy interesante el comentario y tu pregunta también, y lo voy a dividir en dos partes para que pueda hacer justicia a la pregunta que has hecho. Por un lado, el hecho de la presencia de Dios en un universo sin Dios, un universo ateo, por así decir, que culmina en lo que llamamos la ideología de género. Esa es una observación muy acertada, porque como decía al principio de la conversación, esta ideología de género vendría a ser como el culmen de todo un proceso dentro del pensamiento filosófico que se separa, y no solamente que se separa, sino que está directamente en contra del cristianismo, cuyo exponente principal, por así decir, no fue el primero, es alguien que se llama Hegel. Hegel es el que plantea que dentro del universo hay como una dialéctica interna que es lo que permite que el universo vaya creciendo. Pero para hacerlo simple, porque son temas muy difíciles y es una persona muy difícil de leer, él postulaba el hecho de que no existía Dios en el universo, sino que lo único que existía era como la conciencia, por así decir, del universo, y en la cual nosotros como seres humanos participamos y somos parte de un todo, es una especie de panpsiquismo, como todo el universo es parte de este espíritu absoluto que se va desarrollando, se va descubriendo a sí mismo por medio de la conciencia del ser humano y va evolucionando. Él fue el que plantea el hecho de la evolución, y entonces esto, que era un problema meramente filosófico, ideológico también, parte del idealismo alemán, Darwin lo toma y lo aplica a la biología. Darwin lo aplica a la biología porque Darwin, cuando va a Argentina, mira lo que son las cosas de la vida, Darwin va a Argentina, lo echamos a perder. Argentina, realmente lo digo como argentino para que no me digan esta paca, ¿no? Pero realmente Argentina ha sido cuna de grandes cosas, pero también de grandes desastres. La evolución está muy ligada a la Argentina, y eso es algo que en uno de mis programas lo voy a hablar con un gran investigador de ahí de Argentina que ha estudiado mucho el tema. Darwin va a Mendoza, va a la zona de Malargüe. Yo cuando estaba en la escuela secundaria recuerdo haber ido y encuentro un monolito que decía: aquí estuvo Darwin, viejo, abandonado. Resulta que nadie sabía en el lugar que Darwin había estado ahí. Y comencé a investigar, tenía 14 años creo, comencé a investigar la presencia de Darwin en Argentina. Darwin cruza a la cordillera de los Andes, y cuando él cruza la cordillera de los Andes se encuentra con que, claro, hay eras geológicas, se encuentra con que, yo te comentaba antes de comenzar el programa que vengo de un pueblo barrial, se llama San Juan, en medio de la cordillera de los Andes, y recuerdo que de niño uno viajaba y veía en los ríos claramente las distintas líneas y eras geológicas, ¿sí? En paredes enormes de la montaña. Él ve eso y dice: aquí hubieron distintas etapas en el universo. Él era geólogo de profesión, él era una persona muy joven, tenía 21, 22 años cuando ve eso. Fue después que él comienza entonces a aplicar la teoría de Hegel, de la teoría de la evolución del universo, la aplica a la biología. Y ahí es cuando él comienza a estudiar biología, cuando va a las Islas Galápagos y demás, y plantea el hecho de que las especies han evolucionado. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la ideología de género? Marx fue, obviamente, discípulo intelectual y además un hijo intelectual de Hegel, y él lo que hace es aplicar la dialéctica de Hegel a lo que él llama la dialéctica histórica.
y convierte el hegelianismo, todo el movimiento de estudio de Hegel, en un partido político, que es lo que llamamos ahora el comunismo. Entonces, para Hegel, el universo va avanzando por una serie de dicotomías del positivo, el negativo, que se unen y dan lugar a uno tercero. Esa es más o menos la triangulación. Entonces Marx dice, el universo procede, o la humanidad, nosotros como sociedad, procedemos por una lucha interna entre lo que llamamos el proletariado y el capitalismo, el dueño que oprime y el empleado que es el oprimido. Y esa lucha interna que debe promoverse a partir del proletariado va a dar lugar a una nueva sociedad. Y es así que él dice cómo las sociedades se han ido desarrollando. Él, mira, interesante, él planteaba el hecho, y eso lo toma de un antropólogo que se llama Lewis Morgan. Él decía, en los comienzos de la humanidad existía un matriarcado socialista, un comunismo. Esos eran los comienzos de la humanidad. Y ese matriarcado fue derrocado por el patriarcado. O sea, cuando las feministas de hoy en día te hablan del patriarcado, no están hablando de nada nuevo. Esto ya lo hablaba Marx allá por 1844, 1848, dentro de la antropología moderna y en ese momento contemporánea de él. Fue totalmente desestimado el hecho de que hubo un comunismo matriarcal. Es un bolazo total, porque en el pasado el hombre y la mujer tenían que luchar para subsistir. Y esto es interesante, mira, Santiago, desde un punto de vista, supongamos, para así decirlo, evolucionista, la razón por la cual el ser humano subsistió y no subsistieron los dinosaurios, no subsistieron otras especies, esto se plantea seriamente, es que nosotros hemos cooperado como sociedad. Claro. Tanto el hombre como la mujer. El hombre dando lo que podía dar desde también su propia biología, teniendo más fuerza, teniendo más resistencia. La mujer dentro de su propia capacidad dio todo lo que podía. El hombre y la mujer se unieron en matrimonio y eso es lo que dio lugar a la gran civilización occidental y a todas las sociedades actuales. Sin matrimonio, esto es un hecho antropológico establecido, sin matrimonio no se construye nada. No puedes tener una sociedad, ¿sí? Entonces, la ideología de género, Marx lo que hace es plantear esa lucha entre el hombre y la mujer, esa dicotomía. Por eso él decía, sin feminismo, sin mujeres no hay revolución, el fermento de la revolución está en la mujer. Él hablaba de que había que destruir el matrimonio, había que destruir la familia. Ese era el objetivo principal de la revolución, porque él estaba en contra de la propiedad privada. Y al estar en contra de la propiedad privada, él decía, hay que destruir la causa de la propiedad privada, que es el matrimonio. El matrimonio es la primera forma de propiedad privada. ¿Y cómo hay que lograr esto? Y él lo enumera con una doble táctica, por así decir. Hay que levantar a la mujer contra el hombre, que eso, históricamente, ¿quién lo lleva a cabo? El feminismo, porque de hecho el feminismo, mucha gente no lo sabe, el feminismo se origina ya por 1850, 60 dentro del ambiente socialista. O sea, comunista. Claro. Hay que poner, decía él, a la mujer en contra del hombre, crear esa dicotomía, destruirlo, y hay que poner a los hijos en contra de los padres. Y eso por medio de qué modo se está logrando en la actualidad, por medio de la sexualidad, especialmente como lo que llaman la revolución sexual, la educación sexual integral. Aquí entra de lleno la ideología de género. Hay que poner a la mujer en contra del hombre, pero según la dialéctica hegeliana, eso tiene que dar lugar a un nuevo ser. ¿Y cuál es el nuevo ser? El ser que se identifica a sí mismo por medio del género. Por eso, la ideología de género, desde el punto de vista filosófico idealista, vendría a ser como el culmen. Por eso es que todas estas feministas del género y demás son como las diosas modernas que claro, entran por una puerta y todo el mundo les hace reverencia, pero son unas estafadoras. Son unas estafadoras que nos quieren meter un virus intelectual. Esto es realmente un virus intelectual, el feminismo, la ideología de género, son virus intelectuales que cuando entran en la persona es casi inmortal. Es casi inmortal realmente, lo cual es triste. Entonces, ahí te respondo parte de la pregunta. El hecho de Dios, el no tener Dios en una sociedad, cómo eso ha llevado a esa especie de evolucionismo, tratando de encontrar una respuesta. Ahora, por otro lado, tenemos la cuestión de la biología. Y esto es muy interesante lo que decís, porque la sexualidad humana tiene, desde el punto de vista biológico, una función clara y determinada, que es la propia reproducción. No sirve para otra cosa. Así como el ojo no sirve para más que para ver. No podés pretender levantar una bolsa de cemento con el ojo.
Si alguien dice eso, yo digo, vos estás loco, o sea, algo te falla realmente. Lo mismo pasa con nuestra genitalidad. Genitalidad que debe obviamente estar integrada, incorporada en lo que es la totalidad del ser humano. Y entonces vos me preguntabas, pero ¿no será entonces que hay, por medio de todo este proceso evolutivo, hayan ciertos fenómenos, por así decirlo, neurobiológicos que llevan a la persona a identificarse con el género opuesto, lleva a la persona a la conducta homosexual, la conducta lesbiana? Esa es una pregunta válida y lo interesante es que eso ha sido ya todo estudiado dentro de la neurobiología, dentro de la genética, especialmente la genética clásica, la genética molecular. Acá yo tengo mi libro Atrapado en el cuerpo. Sí. En la preparación de este libro, haciendo un paréntesis, a mí me llevó 16 años escribirlo porque me leí más de 800 libros y estudios científicos sobre el tema. ¿Por qué lo quería hacer? ¿Por qué quería responder a esa pregunta que vos acabas de hacer? ¿Hay algún fundamento neurobiológico que conduzca a la persona a tener cierta conducta? Y el resultado es interesante. No, hay una gran contradicción. Hay una gran contradicción entre la teoría del género y todo lo que nos enseña la neurobiología, la psiquiatría, la psicología, la genética molecular, la genética clásica, la endocrinología, el estudio de las hormonas, los procesos hormonales en el ser humano. Y es por eso que yo llegué a la conclusión hace muchos años, estudiando todos estos estudios científicos y demás, de que la teoría del género es una ideología total. ¿Por qué? Porque se contradice con la ciencia. Si vos, Santiago, venís y me proponés una realidad como parte de la evolución, yo te voy a decir, bueno, demostrámelo por medio de las ciencias, con criterios objetivos, con criterios certeros y demás. Y obviamente que ahí vamos a poder conversar porque tenemos un lenguaje común. El problema es que la ideología de género no solamente que no puede proveer de ningún argumento científico, sino que al no poder proveer argumentos científicos, ataca la ciencia. Ataca la ciencia. Y eso claramente, por ejemplo, hubo un congreso hace poco en Chile, donde un conocido transexual colombiano, de origen colombiano, mira, lo voy a buscar ahora mismo para no Brigitte Baptiste se llama. Él es un colombiano, el tipo se autopercibe como mujer, pero tiene una nuez más grande que la mía. Es evidente, decís vos. pero cae por sí solo. Y él, este tipo, es interesante que él hablaba, mira, y te voy a leer cosas de lo que dijo en esa conferencia. Decía que hay que transformar a la ciencia, ¿cierto? Porque como la ciencia no está aportando fundamentos a la teoría del género, entonces hay que dar vuelta a la cosa. Hay que transformar a la ciencia de tal manera que hay que deconstruir. Decía, hay que deconstruir todo lo que se ha hablado hasta el día de hoy, como va en contra del feminismo, como va en contra de la teoría del género, entonces, mira lo totalitario. Hay que deconstruir a la ciencia y dejarla de lado. ¿Sabés que me hiciste recordar con esto último? Todavía pertenezco a un grupo de la universidad en donde iba, ¿no es cierto? Y obviamente siempre comparten cosas los de izquierda, los movimientos feministas. Y invitaban a una reunión, ¿no es cierto?, de feministas para hablar tema del aborto, que esto, que el otro. Y en una de las pautas, de las cosas que iban a hablar, me causó mucha gracia porque dicen, y estamos luchando por una educación sexual científica y feminista. O sea, ¿cómo lo encajás, no es cierto? Me imagino ahí un círculo tratando de entrar en un cuadrado, ¿no? Algo, no sé, descabellado. Mira, Santiago, y también en mi propia experiencia, y es algo que lo he hablado con Agustín Laje cuando estuve con él y demás, en mi propia experiencia le pregunté a él, que también tiene contacto con muchas feministas, de parte de los supuestos exponentes de la teoría del género y del feminismo, hay una ignorancia absoluta. Si uno empieza a hablar con una feminista y le digo, bueno, a ver, ¿a quién has leído? ¿Te leíste la obra entera de Simone de Beauvoir? ¿Te leíste a Shulamit Firestone? ¿Te has leído a Betty Friedan? ¿Te leíste a Andrea Dworkin? ¿Te leíste a esta? ¿Te leíste a otra? Y ni siquiera saben la propia teoría. Es decir, y entonces hablan, queremos un feminismo científico, objetivo y laico. Por ejemplo, esta estafadora Victoria Donda, me acuerdo que me mandaron un afiche. Perdón, voy a explicarle a la gente que no es argentina. Victoria Donda es diputada y ahora muy probablemente si llega a ganar Cristina, ¿no es cierto?, va a asumir ahí un departamento que tiene que ver con la mujer y demás, si yo no me equivoco, ¿verdad?
Sí, sí, le quieren dar el ministerio de la mujer, que darle el ministerio de la mujer a esa persona es como decirle darle el ministerio del ser humano a Frankenstein. ¿Se entiende? O sea, aquí estamos en una contradicción enorme. Le vamos, es como darle el ministerio del niño a un pedófilo. ¿Se entiende? Sí. O sea, es una mujer nefasta realmente. Y ella en el afiche hablaba de una conferencia que iban a dar sobre la cuestión de la educación sexual, y ella reconocía ahí que la ciencia que basa su teoría son las ciencias sociales, que son superiores a las demás ciencias, lo cual es una mentira. Totalmente. Lo cual es una mentira, porque las ciencias sociales son manipulables y propiamente dicho, y eso con perdón de todos aquellos que estudian ciencias sociales que me están escuchando, no es una ciencia propiamente dicha. Marx inventa las ciencias sociales porque necesitaba de tener una ciencia para poder apoyar su comunismo científico. Él le llama el comunismo científico, que de científico no tenía nada, y eso como lo podemos comprobar solamente con la historia. Mirá el hecho de Rusia, lo que fue la Unión Soviética, los Gulag, lo que fue el comunismo en África, el comunismo en América Latina, el Cuba, hoy mismo Agustín Laje publicó en Twitter algo relacionado a Cuba muy importante. Él dice 60 años de comunismo en Cuba. ¿Cuáles son los resultados? 90% de pobreza, el sueldo mínimo es de $9 al mes y el ingreso promedio al mes es de $30. Así que en Argentina, cuando se quejen de que el dólar sube, en realidad el dólar no sube, baja el peso, que el dólar está a 60, que y demás, acuérdense de Cuba y tengan en cuenta eso cuando la voten a Cristina. ¿Dónde está Cristina ahora, Santiago? Terrible, no, terrible. Adoctrinándose. Entonces lo de la ciencia que me decía esta gente, son ignorantes porque ni siquiera ellos saben qué significa el feminismo científico, queremos una educación científica y laica. ¿Qué significa laica? Si uno les empieza a apretar, no tienen ni idea de qué significa la palabra laica y cuál es el origen de la palabra y en este contexto. Te entiendo totalmente. Mirá, es un gusto hablar con vos, Pablo, la verdad que aprendo muchísimo. Pablo es también el autor de, a ver, tenés ahí el libro porque yo lo tengo, pero lo tengo en formato digital en Kindle. Aquí está la copia. ¿Cómo? Atrapado en el cuerpo equivocado. Perdón, no te había entendido, justo se cortó. Atrapado en el cuerpo equivocado, tal cual. La ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Pablo, dijiste de que 16 años tardaste, si yo no me equivoco, en recopilar todo el conocimiento necesario que volcás en ese libro, ¿no es cierto? Mira, al final del libro aquí tengo 30 páginas de bibliografía. Esto es algo que me llamó tremendamente la atención. Cuando vi la bibliografía, es una bocha. Y aquí están solamente los textos que yo cito en el libro, porque en realidad yo tengo acumulado a lo largo de todos estos años, leí más de 800 libros y artículos científicos sobre el tema, tanto en el ámbito de la filosofía como también de la psiquiatría, la epidemiología, la medicina interna, la pediatría, la endocrinología. Mira, me metí en campos muy diversos el uno del otro, pero como el ser humano es algo complejo, pero que está todo relacionado, realmente lo pude enfocar dentro de esa perspectiva. El hecho del comportamiento humano con respecto a la propia sexualidad, todo lo relacionado a la percepción de uno mismo, porque el percibirse como un perro, por ejemplo, es un problema de percepción en la persona. Y también el hecho, bueno, de haberme metido en la genética clásica, la genética molecular, la biología, la neuroinmunología y demás, hablando con especialistas muy grandes, muy importantes en el mundo, tanto en Inglaterra como en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, que me iban pasando material, artículos científicos. Y bueno, un consejo que me dio un amigo mío, un gran maestro mío hace muchos años, era, nunca hay que hablar hasta que uno realmente sepa. Y a mí me llevó 16 años realmente saber sobre el tema de la ideología de género y poder manejarlo bien y demás. Así que este libro es el fruto de 16 años de estudios sobre este tema. Qué buen consejo y ejemplo que nos das, totalmente. Nunca hay que hablar de un tema hasta realmente conocerlo. Qué buena onda eso. Pablo, ¿sabés que acá estoy queriendo compartir el link para poder conseguir el libro en Amazon? Y me llevé una sorpresa, porque la versión Kindle en Amazon parece hoy estar gratuito. En realidad
está la opción de Kindle para quienes quieran adquirir el libro por medio de Amazon. Ellos tienen una suscripción que si vos pagás, no recuerdo cómo es por mes, podéis bajar todos los libros que querás de modo gratuito. Yo lo habilité de esa manera para que mayor cantidad de gente lo pueda leer. También lo tengo habilitado de tal manera que aunque uno no lo compre, vos podés entrar y leer toda la introducción y parte del capítulo 1 y demás, porque realmente mi interés es que la gente se forme. Obviamente que si lo compra a mí me ayudan enormemente, vivo de eso, pero el fin fundamental de poner todo esto por escrito es formar a la gente, vacunarlos, por así decir, ante el peligro de este virus intelectual y, bueno, contribuir mi grano de arena a esta lucha contra la ideología y el totalitarismo marxista y de género que se está imponiendo a lo largo del mundo. Gracias, chicos, los que están viendo esta transmisión, casi 300 personas tuvimos en vivo casi toda la transmisión, un abrazo enorme, les pido disculpas que no puedo leer los comentarios, pero ustedes saben de que estamos tratando de darle prioridad acá a Pablo. Acabo de subir el link para que puedan acceder a la plataforma de Amazon y conseguir el libro de Pablo, ¿está bien? Así que ahí en los comentarios ustedes pueden ver el link para poder hacerlo. De todas maneras, ya saben que en la descripción de este video en la parte de arriba se encuentra la página de Pablo también. ¿Querías decir algo, Pablo? En mi página web, el que quiera puede entrar ahí. Mira, en Argentina, próximamente en Ecuador, en Perú, en México, en Estados Unidos, en Canadá, el libro está impreso. En Costa Rica también está impreso. También para la gente de Panamá, Guatemala, que queda cerca, eso también siempre se puede enviar por correo y demás. El libro está disponible para el que lo quiera leer en papel, sino también en versión digital, obviamente, que de cualquier lugar del mundo. Perfecto, perfecto. Pablo, ¿sabes qué? Estábamos hablando y recién, a ver, uno cuando sabe tira tantas cosas interesantes, ¿no? Y uno trata de ahí de captar y bueno, la guardo para una siguiente pregunta. Hablaste de la sociedad, hablaste de cómo hiciste esta comparación, ¿no? De cómo nosotros como especie sobrevivimos en comparación de los dinosaurios que, bueno, que perecieron en el tiempo por ciertas causas, ¿no? Y hablaste acerca de cómo el factor de trabajar comunitariamente, del ser como una sociedad y demás, del trabajo en equipo, podríamos decir, entre lo de la misma especie, hizo que perduráramos en el tiempo, por lo menos así lo entendí yo. Mi pregunta es la siguiente. Porque muchas veces se habla, estos propagadores de la ideología de género, de los roles en la sociedad, ¿no es cierto? El rol. Y que el rol termina siendo una construcción social, la idea de cómo es el comportamiento femenino o la femineidad o el comportamiento masculino, la masculinidad y demás, es una construcción social por entre muchas las causas que vos has dado, patriarcado, etcétera, ¿no es cierto? Pero podríamos decir que por causa también de, en respuesta a nuestra realidad biológica, a nuestra anatomía y demás, la sociedad o particularmente la diferencia entre ambos sexos comenzaron a adoptar... Uy, se nos fue Pablo. A ver si lo tenemos a Pablo ahí de vuelta. Ahí estoy, se cortó un segundo nomás. Pablo. Sí, ¿me escuchás? Un segundito. Ahí está Pablo de vuelta. ¿Me escuchás bien? Sí, escucho bien. Perfecto, perfecto. Entonces te decía, podríamos pensar que, bueno, por causa de esta realidad biológica que nosotros tenemos, se fueron adoptando ciertos roles, pero no por una cuestión ideológica, sino más bien por una cuestión de lo necesario para el avance de la sociedad o de nosotros como sociedad. Ciertamente, a lo largo de todos los países, territorios, culturas, razas, lenguas, lo que uno quiera ponerle, se dan ciertas realidades que se van replicando a lo largo y ancho del planeta. Por ejemplo, una manera fundamental de categorizar a los seres humanos a lo largo de la historia, más allá de la cultura, incluso de culturas que están totalmente separadas de otras, es dividirnos entre hombres y mujeres. Eso es un hecho fundamental. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a una realidad anatómica, ¿sí? La anatomía propia del ser humano, que obviamente, como ya lo sabemos por la genética, tiene un fundamento molecular que distingue, por una cuestión cromosómica y demás, a la especie entre el macho y la hembra, entre el hombre y la mujer. Eso pasa en todos lados. No hay cultura que no haya distinguido eso. Y esa distinción cromosómica y genética entre el hombre y la mujer hace que desde el punto de vista neurológico y en la propia psicología hayan diferencias importantes.
Eso no quiere decir que en muchas cosas coincidamos entre el hombre y la mujer. Podemos ponerlo de esta manera. Somos iguales, pero somos distintos. Iguales, Claro. pero distintos. ¿Sí? Iguales en cuanto a la naturaleza, en cuanto a los derechos y demás, pero ciertamente que hay una diferencia biológica fundamental entre el hombre y la mujer, lo que históricamente a lo largo de todas las sociedades ha llevado a la mujer a adquirir ciertos roles que son propios de la mujer y al hombre a adquirir ciertos roles que son propios del hombre. Pero te voy a poner un ejemplo que a mí me pareció muy interesante aquí en la Universidad de McGill en Montreal, en el departamento de psicología, un gran psicólogo que tomó parte de este experimento, él planteaba lo mismo, él decía, bueno, veamos si realmente ciertas actitudes son cuestiones sociales por influencia de la sociedad, del medio ambiente, o tienen un fundamento neurobiológico. ¿Qué hicieron? Tenían un grupo de monos, de monitos, que habían nacido y habían sido criados en aislamiento total, es decir, no habían tenido contacto social para llevar a cabo este estudio. Un día agarran a todos los monitos, los meten a todos juntos en una habitación grande. En una esquina habían puesto muñecas, muñecos, y en otra esquina habían puesto autitos y camiones. Resulta que cuando los monitos, que nunca habían tenido un contacto social, entran a esa habitación, todos los machos van a jugar con los autitos y con los camiones y todas las hembras van a mecer al bebé. O sea, eso es interesante. Aquí tenés un fundamento neurobiológico de lo que es la maternidad o el sentido del juego, ser más agresivo, lo que sea, de parte del hombre. Entonces hay que tener eso en cuenta. Segundo, y esto a mí me pareció un caso interesante, que es la paradoja de la igualdad de género. No sé si alguno la habrá escuchado, esta paradoja de la igualdad de género. Como es tal vez sabido, Canadá, países nórdicos, son los lugares donde más se ha querido implementar, ha habido una especie de ingeniería social para lograr una igualdad total. Después podemos hablar de un caso de ahora de Ecuador, tremendo realmente de esta semana, pero en países como Suecia, como Noruega, como Finlandia, se ha hecho todo un trabajo social para que no haya absolutamente ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Qué pasó? Se han hecho cantidad de estudios científicos, especialmente en el año 2016, 2017, 2018. En septiembre de 2018 salió publicado este estudio que en una sociedad tal como Suecia, mientras más se quiera hacer ingeniería social acerca de las actitudes, ¿sí?, más se marcan las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Es decir, en Suecia, después de 25 o 30 años de ingeniería social, supuestamente al final de todo este proceso ibas a tener igualdad de números en enfermeras, hombres y mujeres enfermeras, ibas a tener igualdad de números en abogados, hombres y mujeres abogados, especialmente en las ciencias duras, ibas a tener ingenieros civiles, la misma cantidad de mujeres que se iba a dar naturalmente, porque todos fueron criados en una igualdad y sin distinción de género, y resulta que descubrieron que tanto en países como Canadá, pero especialmente en los países nórdicos de Suecia, Noruega y Finlandia, donde se han implementado estas políticas, el ser humano, como una especie de reacción neurobiológica ante esa imposición social, tiende a elegir aquello que es más propio de la propia biología. Y entonces en Argentina puedes encontrar más enfermeros varones que en Suecia. Siendo que en Suecia hubo una imposición de parte del gobierno para lograr la igualdad de género, y resulta que las mujeres estaban eligiendo más que nunca, más que en ningún otro país del mundo, aquellas profesiones que tradicionalmente se la relacionan con la mujer, maestras, enfermeras. Cuando fueron a hacer el estudio, por ejemplo, en cuestiones de ciencias duras, que en inglés se llama las STEM, las carreras relacionadas a técnica, a la ciencia, a la mecánica, a la ingeniería, resulta que no habían mujeres. Y entonces uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Falló el programa de ingeniería social? Falló, pero no falló porque fue mal implementado, sino que el ser humano, como una reacción, como una especie de reacción, tiende a identificarse con aquellos, por así decir, caracteres caracteres que son propios de cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, si en Argentina hiciésemos un experimento
de esa manera, yo creo que terminaríamos con más mujeres en la casa cuidando a los hijos. Claro. No porque estén oprimidas, no porque la mujer naturalmente va a reaccionar ante esa imposición social y se va a ir a la casa. Te voy a poner un ejemplo concreto de aquí de Canadá. El inepto del primer ministro que tenemos aquí en Canadá, Justin Trudeau, hijo de Pierre Trudeau. Justin Trudeau, el autoproclamado feminista, representante del feminismo y demás. Para él es todo igualdad de género. Él llegó al gobierno, sacó a la mitad de los hombres de todos los gabinetes de los ministerios y puso a mujeres más allá de la capacidad que tengan. Porque yo siempre digo esto, si los mejores economistas, los mejores en la educación, los mejores en cualquier aspecto son mujeres, métanme 100% mujeres, a mí no me interesa. Si los mejores economistas del mundo son trans, por así decirte, mételos a todos, porque vamos a poner un cupo cuando en realidad tenemos que tener en cuenta la capacidad y la educación de las personas y la experiencia y demás, y la prudencia, especialmente la prudencia para poder ejercer esos casos. Este tipo dijo, las mujeres en Canadá están siendo oprimidas porque la mayoría, gran parte de las mujeres solamente no trabajan a tiempo completo, sino a tiempo parcial. Entonces el tipo sacó una ley el año pasado en la cual vos como empleador, si empleas a una mujer, tenés que emplearla a tiempo completo. Porque claro, el tipo en su mentalidad marxista, por modernista, él decía, claro, los tipos contratan a la mujer a tiempo parcial para pagarle menos, no le pagan beneficio, no tenés que pagarle seguro, entonces la gente se ahorra por eso. Entonces lo vamos a obligar, si empleas a una mujer, tiene que ser a tiempo completo. ¿Qué pasó, Santiago? ¿Sabés cuál fue el resultado? No tengo idea. Cientos de miles de mujeres abandonaron el trabajo. Porque la razón por la cual ellas iban a trabajar a tiempo parcial era porque les quedaba de días, dejaban los niños en la escuela, iban a laburar, claro. Volvían y los niños estaban saliendo de la escuela, les quedaba de 10. Le hicieron entrevistas a mujeres y decían, no, yo no quiero trabajar. Yo tengo cantidad de amigos, amigas aquí en Canadá que me dijeron, culpa de este estúpido me quedé sin trabajo, porque ahora no quiero trabajar 40 horas por semana. Claro. Quiero estar con mis hijos. ¿Se entiende? Especialmente en un país tan ideologizado como Canadá. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay ingeniería social de parte del gobierno, el ser humano tiende a aferrarse a aquello que es más propio de la propia naturaleza y la estructura neurobiológica. Por eso yo te decía, en Argentina, si llegan a implementar una ley así, te he puesto que gran cantidad de mujeres van a preferir quedarse en la casa con los niños y se van a aferrar a aquello que es más propio de ellas desde el punto de vista biológico. Por eso el feminismo, por eso todas estas teorías que tratan de lograr una cierta igualdad o paridad terminan imponiéndose totalitariamente. Vamos al ejemplo de Ecuador. ¿Querés escuchar el ejemplo de Ecuador? Es tremendo. Tuvieron elecciones de alcaldes y vicealcaldes. Estoy yendo a Ecuador, así que todos los ecuatorianos que estén escuchando nos vemos el mes que viene, en octubre. ¿Nos podrías decir cuándo y dónde más o menos vas a estar? Mucha gente de Ecuador nos sigue. Mira, voy a estar en Quito, voy a estar en Cuenca y voy a estar en Guayaquil, 3 de las ciudades más importantes de Ecuador. Te digo la fecha, voy a estar entre el 7, a ver, me estoy confundiendo tal vez. Entre el 13 y el 19 de octubre voy a estar por ahí. Bien. Ahora, bien. ¿Qué te iba a contar de Ecuador? Resulta que tuvieron elecciones para alcalde, vicealcalde. Muchos de los candidatos eran 2 hombres. Y entonces cuando fueron elegidos, vinieron las feministas y le dijeron, aquí no hay igualdad de género. Entonces lograron por sentencias de cortes que el vicealcalde se baje y ellas pongan a su candidata. ¿Me entendés? Es como decirte, suponete que en Argentina tengamos la desgracia, porque mira, gane Cristina o gane Macri es una desgracia, pero suponete que gane Macri, ¿cierto? Y claro, Pichetto es hombre, el vicepresidente, entonces hay que sacarlo para lograr la igualdad de género. Eso es lo que han hecho en Ecuador. O sea, eso es tremendo, eso es totalitarismo total, porque gente que había sido elegida democráticamente por el voto del pueblo ha sido destituida y ellos a nombre han puesto quién es el candidato, ni siquiera le han dado la oportunidad a la gente que vote de vuelta. Tremendo.
¿Y quién son ellos aparte, no? Hay algo que a mí me llama también y me causa mucha gracia, ¿no? Que hace no sé cuántos años ya, por lo menos acá en Argentina, el representante para presidente de la izquierda termina siempre siendo un hombre, Nicolás del Caño, ¿no? Entonces medio como que termina todas sus afirmaciones y todas sus ideas del feminismo y todo se termina hasta que se toca sus propios intereses, ¿no? Nunca va él a ceder su lugar, ¿no es cierto?, para promover sus propias ideas, ¿no? Esto me resulta con mucha gracia. Y históricamente el comunismo ha demostrado que lo único que logra es imponer el propio poder y su propia dictadura y sus propias ideas, porque Fidel Castro, que supuestamente luchaba por el oprimido, terminó oprimiendo a los ricos, oprimió mucho más de lo que estaban a los pobres, y él se constituyó a sí mismo en el dios y señor de la isla, como ha pasado con todos los dictadores en el mundo entero, ciertamente. Por eso, obviamente que el capitalismo y liberal y demás ha tenido consecuencias a veces nefastas en mucha gente y demás, que hay que saberlo reconocer y lucharlo, pero el comunismo no tiene excepciones, el comunismo es intrínsecamente perverso. Totalmente. Ya vamos aterrizando en esta entrevista de a poco. Gracias, Pablo, por todo este tiempo. Mirá, me quedan 1000 preguntas para hacerte sinceramente, así que en alguna otra oportunidad te voy a tener que invitar de vuelta y la verdad que disfruto de esta charla. Espero que vos también la estés pasando bien. Pablo, a ver, para también todo el público, la mayor parte del público que nosotros tenemos es cristiano, ¿no? Ya sea católico, evangélico, pero en su cosmovisión es cristiano, ¿no? Muchas noticias nosotros recibimos acerca de lo que ocurre en Canadá. A ver, en internet, ¿no es cierto? Y más en círculos cristianos y demás, mucho se habla de lo de Canadá. Pero por lo menos yo Santiago, tuve muy pocas posibilidades de hablar con gente que vivió esa realidad, ¿no es cierto? Vivió allá. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto en Canadá hay una especie de persecución a lo que como cristianos, como idea, ¿no es cierto? Lo que como cristianos nosotros creemos, ¿no? De repente hablar, no sé, a afirmar que la homosexualidad como práctica es pecado. ¿Cuál es la reacción del gobierno canadiense cuál es la repercusión en Canadá? Y quiero sumar a esta pregunta una más. ¿Crees que lo que está pasando en Canadá de alguna u otra manera pueda llegar a ocurrir en Latinoamérica si seguimos con este tipo de ideas y estas ideas se siguen popularizando? Bueno, te voy a dar algunos ejemplos concretos de aquí de Canadá para que hablen por ellos mismos. En el año 2016 tuvimos un debate interesante. Lamentablemente la ley 101 la ley 16, perdón, C16 se terminó imponiendo en una forma totalitaria impresionante, por la cual aquí en Canadá estamos obligados a hablar en lenguaje inclusivo. Es obligatorio por ley. Ahora, ¿cómo se manifiesta eso en la lengua inglesa? En Canadá se crearon aquí una lista de pronombres por las cuales, si por ejemplo Santiago se percibe como perro y decide que su pronombre va a ser tal y cual, yo estoy obligado no solamente a reconocer a Santiago como perro, tratarlo como perro, sino incluso cambiar mi propio lenguaje para adecuarme a la identidad de género de Santiago. Una ley totalitaria absoluta que contiene en sí penas, por ejemplo, de 8 meses de cárcel, $20,000 de multa. Un profesor de la Universidad de Toronto, a quien conozco, una persona grandiosa, psicólogo, se llama Jordan Peterson, que muchos tal vez lo conocerán. Bueno, Jordan Peterson, él se hizo conocido a nivel mundial porque él se plantó frente a esta ley. Se plantó, hizo un video en YouTube y dijo, a mí no me van a obligar a hablar y a reconocer una mentira. Él lo hablaba con toda su autoridad de psicólogo clínico y demás. Y él decía, el hecho de suprimir el lenguaje es el signo más claro de totalitarismo en nuestra sociedad, un totalitarismo absoluto. Y entonces él decía, a mí que me vengan a buscar y me lleven a la cárcel, pero no me van a obligar a usar estos pronombres. Así que imagínate, se armó un lío tremendo en todo Canadá. La misma universidad le vino a decir que se calle o que renuncie. Estuvo a punto de que le quiten la licencia como psicólogo, que lo echen de la universidad. ¿Por qué no ocurrió todo esto? No ocurrió porque adquirió una notoriedad
enorme a nivel mundial. Y entonces para el gobierno de Canadá, meterse con un tipo como Jordan Peterson era como meter el dedo en el ventilador y eso iba a llevar a que el gobierno caiga. Este gobierno actual, progresista, liberal, feminista, de género, este gobierno va a caer, no tiene vuelta, porque la gente aquí está harta. Pero te cuento ese ejemplo, por ejemplo. Otro ejemplo. Mira, perdóname, abro un paréntesis, porque por lo menos, a ver, lo que a nosotros nos llega acá, el primer ministro de Canadá es un capo, es un genio, es una persona que nada, parece ser alabado por muchos ministros y demás de otros países, ¿no? O sea, como que no nos llega acá esa información, como que el pueblo está medio cansado de este tipo de políticas. Obviamente que este tipo es la mascota del nuevo orden mundial, es el títere, por así decir, de todas estas políticas de género y feministas de las Naciones Unidas, y entonces por eso se le hace mucha propaganda de los medios y todo, pero la gente aquí en general, en Canadá, está harta de este tipo. Y les voy a contar una cosa que muchos tal vez en América Latina no sepan. En Canadá no se elige el primer ministro, el equivalente del presidente. Acá no lo elegís. Aquí vas a las elecciones, por ejemplo en octubre, y votás a lo que sería el equivalente en Argentina de tu diputado nacional. Votás a tu diputado, el partido que más diputados tiene en el Parlamento, tienen mayoría, agarra y eligen a un tipo a dedo. Podrían elegir a cualquiera. Ponerle, si yo fuese canadiense, pueden venir y decirle: Pablo Muñoz Iturreta, usted sabe mucho sobre política, sobre esto, queremos que sea nuestro primer ministro, listo, no lo elige el pueblo. Entonces, eso es un dato para tener en cuenta cómo es que este tipo llegó al gobierno. Este tipo lo pusieron de arriba, no lo elige nadie. Segundo, suponete, Santiago, que yo te diga: mira, tengo un candidato para la Argentina. El tipo es bonachón, feminista, el tipo lo quieren, el tipo es popular, el tipo hace de stripper, se va al nightclub y se saca la ropa por plata. El tipo, lo único que mira, nunca terminó la secundaria nomás, nunca fue a la universidad, se dedicó a la joda, el tipo tiene fama de darle al porro. El único trabajo que tuvo en su vida fue en un invierno, se fue a un centro de esquí y el tipo era instructor de snowboard. El tipo, o sea, no sabe más nada que eso, pero el tipo, no te preocupes, Santiago, este tipo lo ponemos de presidente y la va a llevar para adelante. Bueno, ese es Justin Trudeau. ¿Vos me estás describiendo el currículum posta de este chabón? Un currículum de Justin Trudeau. Así de simple. Por eso, aquí en Canadá la gente está enfurecida con todos sus programas sociales, está hundiendo económicamente a Canadá. Canadá salió la semana pasada en la lista del Fondo Monetario Internacional como uno de los países más corruptos del mundo. ¿Por qué? Porque hay una empresa que se llama SNC-Lavalin, es una compañía constructora como la Odebrecht de allá de Sudamérica, que está metida en la corrupción, como la compañía de Lázaro Báez. Un esquema muy parecido a lo que hicieron los Kirchner en la Argentina. Este tipo le daba las concesiones para la construcción a esta compañía a cambio de coimas millonarias. La mujer, la jueza que comenzó a investigar todo esto, recibió amenazas por parte del gobierno, recibió amenazas por parte de Justin Trudeau diciéndole que pare el juicio. Como la tipa comenzó la investigación y no paraba el juicio, Justin Trudeau la destituyó. Es como que en la época del kirchnerismo hayan destituido, ponerle, por decirte así, al juez Bonadeo, simplemente porque los está investigando ellos. O sea, una maniobra anticonstitucional. Por eso mucha gente en Canadá decía: Justin Trudeau tiene que salir del gobierno. Pero el tipo es tan soberbio, el tipo es tan incompetente que ni siquiera se da cuenta de eso. Por eso va en octubre. Y yo creo que va a ser algo bueno para el mundo. Va a sufrir una paliza enorme en las elecciones y va a ser bueno para el mundo porque Canadá actualmente, como está Trump en Estados Unidos y por lo tanto todas las multinacionales abortistas y de género no pueden sacar plata de Estados Unidos porque Trump se los ha prohibido, entonces están usando a Canadá. Canadá, claro, para los que no sepan, está donando $1.200 millones al año para que se implemente el aborto, la educación sexual integral y la teoría de género en Latinoamérica. Terrible. El que quiera puede ir y buscar, vayan a los diarios en inglés de Canadá del 3 de junio de este año, donde salió el decreto oficial firmado por Justin Trudeau diciendo: Canadá va a donar $1.200 millones para este propósito,
para lograr la igualdad total, la igualdad de género, ¿sí? O sea que aquí estamos ante una realidad tremenda. La gente, entre nosotros dos, cuando yo hablo con la gente en la calle, cuando me pongo a hablar del tema, cuando les cuento del libro... Claro, a ver, discúlpame, entonces, las feministas que salen en la tele con el pañuelito verde y todo eso, ¿no es por amor a la causa que están ahí diciendo, che, la verdad que nosotros acompañamos, hay intereses económicos? Hay mucho dinero detrás. Muchísimo dinero. Mira, te voy a decir algo, Sergio. Si alguien no tiene laburo en Argentina, el negocio más grande que puede hacer es instructor en equidad de género, en igualdad de género, instructor en derechos de la mujer, instructor en aborto legal, gratuito y seguro. Es el negocio del momento, porque está el dinero de Canadá, está el dinero de Soros, de la Open Society Foundation, está el dinero que entra por la Fundación Huésped, por la Casa Fusa. Tenés las madres de Plaza de Mayo que lavan dinero del terrorismo como locas y eso termina todo ahí. Es decir, acá hay un negocio enorme. Si estas mujeres lo hacen por convicción o lo hacen por una cuestión financiera, no lo voy a decir porque no lo sé, pero ciertamente que a mí me constata que lo que nosotros estamos haciendo lo hacemos por amor a la verdad, por amor a la familia, por amor a Dios, por amor a nuestra civilización, porque a nosotros no nos paga nadie. Y no solamente no nos pagan nadie, sino que nos amenazan de muerte, nos persiguen, nos hacen el silencio absoluto de los medios, nos tienen... ¿Recibís amenazas? Sí, recibo amenazas, sí. Mirá, te voy a contar una simple. Cuando este libro va a salir en Argentina, recibí una amenaza de una cautelar para que el libro no sea distribuido en Argentina. Una cautelar que prohíba que este libro se distribuya. Como no me podían frenar la impresión, un grupo LGBT quiso poner una cautelar para que este libro no llegue a las manos. O sea, si un grupo LGBT no quiere que este libro llegue a las manos de la gente, entonces acá hay algo interesante para decir. Amenazas de muerte he recibido. Por ejemplo, antes de ir en marzo a Argentina, recibí muchos emails de distintas cuentas de IP y demás, diciéndome, no pises Argentina porque te vamos a desfigurar. Otros me decían, te vamos a matar, te vamos a asesinar. Capaz que lo decían simplemente por... Pero de hecho las he recibido, la amenaza. Cuando fui a Colombia, por ejemplo, les agradecí profundamente a todos los policías de la ciudad de Bucaramanga porque cuando hablé ante la Asamblea Legislativa tuvieron que poner un vallado y había más o menos unos 20, 25 policías escaneando incluso a todas las personas que pasaban como cuando vas a un aeropuerto, porque ellos me dijeron, aquí en Colombia, quienes están detrás de la ideología de género son las FARC. Y las FARC meten bombas, ¿se entiende? Entonces eso es interesante. Todos los colombianos que están escuchando este programa, los invito a que lean los tratados, el Acuerdo de La Habana, el acuerdo que hizo el gobierno de Colombia con las FARC. Simplemente vayan al PDF, porque son 300 páginas que yo me tuve que comer leyéndola para investigarla bien, pongan la palabra género, busquen el control, pongan género y van a ver que las condiciones que impone la FARC para la paz están todas relacionadas a la política del género. ¿Por qué? Porque es la nueva izquierda, como lo afirma Agustín Lajes y Nicolás Marx en su libro. Es la nueva izquierda que, como la lucha de clases ya no funciona, la lucha de clases que promovía Marx, esa lucha interna de la dialéctica hegeliana, la tenemos que lograr por la lucha entre los géneros, el hombre contra la mujer contra el hombre. Hay que agarrar la causa de las minorías, de los LGBT, del indigenismo. Te tiro esta. ¿Por qué hay tantos indigenismos, tantos con los mapuches en Argentina? No porque amen a los indios les importa un comino, porque no hacen nada por los indios. Es cierto. Ese indigenismo simplemente es una manifestación del odio que tienen por nuestra civilización occidental y nuestra civilización cristiana. Esa es la razón. Y a ellos les duele en el alma que la civilización de Occidente ha sido construida en base a lo que ha sido el cristianismo. Fíjate el sistema legal. El fundamento último del sistema legal en todos los países del Occidente son los 10 mandamientos. Sí. Y es por eso que quieren meter la justicia de género, porque es la manera de dejar de lado toda esa tradición que tiene, como yo te decía al principio del programa, tiene todo un fundamento neurobiológico. Los 10 mandamientos no son simplemente imposiciones divinas o de la iglesia, lo que sea, son realidades que han sido reconocidas por todas las culturas de nuestro planeta. Eso es interesante. El no mentir es no mentir en Argentina, en una iglesia evangélica, una iglesia católica, en un país musulmán. En países musulmanes llegas a robar, te cortan la mano. Es cierto. Sí, más allá de lo tremendo del castigo,
están reconociendo una realidad que hace imposible la convivencia social. La mentira y el robo destruyen nuestras sociedades. ¿Qué es lo que la fortalece? La familia, como el centro, la unidad básica, y a partir de la familia construimos nuestra sociedad. Por eso las políticas deben apuntar a la familia, no deben apuntar a la comunidad LGBT. Obviamente que no hay que discriminarlos, ni perseguirlos, ni matarlos, pero si queremos revivir la patria, hay que apuntarle a la familia. Eso es lo importante. Sí, y como yo manifiesto en mi libro, todas las desviaciones sexuales tienen también un fundamento en muchas veces haber vivido situaciones muy duras en la infancia, en la familia, en la falta de familia, ¿no? Entiendo totalmente. ¿Sabés qué? Y no te quiero robar mucho tiempo más. Gracias por este tiempo. De verdad que estoy disfrutando de verdad la charla y sé que mucha gente del otro lado también. Tenemos más de 250 personas conectadas. Tenemos que ir de vuelta, ciertamente, que hay mucho para hablar. Sí, no, me encantaría de todo corazón, Pablo. La verdad que la paso genial charlando con vos y aprendiendo de todo lo que sabes. Quería... en base a lo que a algunos de los comentarios que hiciste recién, ¿no es cierto?, en esta última pregunta que te hice, yo le hice una pregunta parecida a Agustín Laje, ¿no? Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y también me gustaría preguntarte algo parecido a vos, a ver cuál es tu apreciación. Yo no sé si es por una cuestión de sesgo ideológico mío, por causa de cuál es mi cosmovisión, ¿no? Mi fe cristiana y demás, pero yo veo como que en todas las marchas feministas, en todo lo que tiene que ver con, no sé, agrupaciones feministas, aun cuando se juntan y demás, como que hay un enemigo en común. Y es el cristianismo. El cristianismo parece ser un enemigo que todos tienen en común, ¿no? En este tipo de movimientos. Veo de que terminan prendiendo fuego iglesias, veo que terminan, no sé, hasta riéndose de los símbolos que nosotros consideramos sagrados, ¿no? A la figura de Jesucristo, María, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta para vos es la siguiente, porque obviamente tenemos del otro lado un público cristiano. ¿Crees que el cristianismo es o es la oposición a todo este tipo de ideas? Y otra pregunta, ¿cuál considerás de que debería de ser nuestra actitud, nuestra acción a tomar o nuestra posición como cristianos ante el avance de este tipo de ideologías o movimientos? Una cosa que a mí me sorprende en sobremanera, por ejemplo, cuando hay marchas de mujeres autoconvocadas en Argentina son manifestaciones realmente que demuestran algún desbalance psicológico en estas mujeres. Alaridos, por ejemplo, rituales satánicos, la destrucción, como decía, la quema de iglesias, las pintadas. En una de estos grafitis que dejaron estampado en una calle hace cuestión de 2 o 3 meses, decían esto: si Dios es padre, entonces el demonio no debe ser tan malo. Si Dios es padre, entonces el demonio no es tan malo. Porque hay un odio al padre en estas feministas radicales. Y una de las cosas que yo me dediqué a estudiar desde el punto de vista de la psicología es que tenemos un grupo fanático de feministas en nuestras sociedades, lamentablemente en todos los países de Latinoamérica, que busca destruir la relación entre el hombre y la mujer. ¿Sí? Una relación que se basa en principio en el amor, que es el fundamento de la familia, que es el fundamento de nuestra civilización occidental. Y entonces, ¿por qué es que el feminismo radical odia al hombre y al matrimonio? Y por lo tanto, al odiar al hombre y al matrimonio, en una especie de coherencia intelectual, terminan odiando el cristianismo. Porque el cristianismo manifiesta el odio, el amor a Dios sobre todas las cosas, el amor al próximo como uno mismo, fundamentado en la familia, Dios como padre y demás. ¿Qué es lo que pasa en la psicología de una feminista radical? Y eso yo lo desarrollo en un libro que voy a publicar prontamente sobre el patriarcado. Pero realmente, al ver estas mujeres marchar casi desnudas, derramando odio, como si fueran niñas malcriadas de 3 años, tenemos que mirarlas más profundamente en la vida de cada una de ellas, porque a mí no me extrañaría de que haya en sus experiencias personales abuso físico, abuso sexual, maltrato, violencia familiar, el abandono, tal vez el divorcio de los padres, también por eso ese odio hacia el matrimonio. Y entonces, todas estas cosas, Santiago, si uno no las supera,
especialmente por el poder transformativo del perdón. Aquí ya vamos a entrar en una cuestión muy profunda, tanto psicológica como teológicamente. El tema del perdón, si la persona no logra transformarse y superar estas vivencias por medio del perdón, termina cayendo en un resentimiento que no solamente va acrecentando esa herida, la va haciendo más profunda, sino que también genera un odio y un rencor que termina trastornando psicológicamente a la persona. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, una mujer tuvo una relación muy mala con su padre, con su familia, y fue patologizada, muchas veces no puede distinguir entre ese hombre y todos los hombres. Por eso hablan del hombre como hombre opresivo, por eso dicen, por ejemplo, muerte al macho, porque de fondo tenemos graves problemas personales que no fueron superados y por lo tanto eso hace que se trastorne la percepción de la realidad. Por una niñez cargada de abuso emocional, por abuso sexual, por la negligencia, porque tal vez sus mismas madres las despreciaban a ellas mismas, despreciaban a su esposo. Y entonces acá hay un mecanismo psicológico por el cual, al no superarse un trauma, especialmente por el perdón, la feminista radical termina internalizando esa disfunción, generalmente en la niñez, y con el paso del tiempo transfiere sus problemas a la sociedad. Es decir, el problema es de la sociedad, el problema es del patriarcado. Termina odiando al hombre, termina odiando a la sociedad, al matrimonio, a la familia, y por lo tanto, termina odiando a la institución que promueve todos estos valores y estos ideales que es el cristianismo. No porque sí van a iglesias católicas, no porque sí van a iglesias evangélicas. Muchos me preguntan por qué van más a la iglesia católica que a las evangélicas. Porque las iglesias católicas son más visibles. Muchas veces las iglesias evangélicas, por el esfuerzo mismo de la gente, porque muchas veces no hay dinero, con mucho esfuerzo, el pastor termina haciendo la iglesia en el garaje de su casa, por decir ejemplos de pastores amigos míos en Argentina. La Iglesia Católica también en la sociedad es algo simbólico que representa simbólicamente al cristianismo, ¿no es cierto? Es una realidad. Claro. Y especialmente el hecho de la catedral en la civilización occidental, el hecho de la catedral en el centro de la ciudad. Y cuando digo catedral me refiero no solamente a la catedral católica, pero también a la catedral que se ve, por ejemplo, en el norte de Alemania, la catedral luterana, la catedral anglicana en Inglaterra y en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá tenemos cada una su catedral, catedrales a veces provenientes de muchas denominaciones, pero claro, es como el centro de esa sociedad cristiana y por eso el feminismo desboca, así, derrama todo ese odio entonces en esta realidad simbólica y teológica, pero también que a la vez es muy real, ¿no es cierto? Que es la fe del pueblo. Totalmente. Pablo, a ver, mil gracias, te agradezco de todo corazón, me encantaría poder volver a charlar en otro momento con vos, me encantaría y espero que lo hayas pasado bien estando acá. Muchas gracias, para mí es un gusto enorme haber hablado con vos, Santiago, y a todos aquellos que están escuchando, yo los invito a, bueno, ya sea a que me ayuden comprando el libro, formándose, sino también visitando el sitio pablomuñoziturrieta.com, donde ahí hay cantidad de artículos sobre estos temas, Santiago, que hemos hablado. El que me quiera hacer una pregunta, como las grandes preguntas que me hiciste vos, que me las manden por medio del sitio, yo las respondo por medio de un artículo. Ahí tengo mi teléfono, mi número de WhatsApp para que quiera comunicarse, recibir notificaciones y demás. Yo estoy aquí para servirlos y especialmente como cristiano yo veo que mi obligación ante mis hermanos en la fe, por así decirlo, es poner este conocimiento a disposición de todos. Porque como decía la Sagrada Escritura, gratis lo recibí, bueno, gratis se los doy. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo y ha sido un gusto enorme. El gusto es mío y nada, gracias Pablo, te mando un abrazo enorme. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos, chao, chao.